El día de nuestra boda, el coche nupcial tuvo un accidente. Mi prometido llevó en brazos a su amiga de la infancia, que solo tenía un rasguño, hasta la ambulancia. Me dejó a mí, desangrándome con mi vestido de novia en la cuneta. 3 días después, vino al hospital a buscar a su prometida. El médico que me atendía se limitó a sonreír con frialdad. Antes de irse, le espetó al novio que no sería mala idea convertir esa boda en un funeral. Cuando nuestro coche se estrelló contra la valla, yo todavía llevaba mi vestido blanco. El cristal se hizo añicos. La parte delantera quedó aplastada como si la hubiera estrujado la mano de un gigante. Mi espinilla quedó atrapada por el asiento retorcido, y el bajo de mi vestido se empapó rápidamente de sangre. El conductor yacía sobre el volante, gimiendo y pidiendo ayuda. Mi dama de honor, Lucía, palideció de horror y corrió hacia mí. Me gritaba que no me moviera, que la pierna me sangraba mucho. Bajé la mirada. La sangre se filtraba a través de la fina tela de la falda, goteando en la alfombrilla. Javier salió del coche que venía justo detrás de nosotros. Pensé que lo primero que haría sería correr a sacarme. Al fin y al cabo, hoy era nuestra boda. Llevábamos 6 años juntos, desde la universidad y nuestros primeros trabajos, desde los pequeños pisos de alquiler hasta la compra de nuestro propio apartamento. Desde el momento en que su madre resopló por primera vez diciendo que yo era de una familia demasiado sencilla, hasta el día en que él finalmente asintió y dijo que podíamos tener una boda modesta, pensé que al menos en un momento como este recordaría que yo era su prometida. Pero pasó de largo y corrió hacia el otro coche. Isabel estaba en el asiento del copiloto. Solo tenía un pequeño rasguño en el brazo. Tenía los ojos enrojecidos. Se apoyó en la puerta y, con voz temblorosa, dijo que tenía mucho miedo y que le dolía el corazón. Javier la tomó en brazos al instante y empezó a consolarla frenéticamente. Lucía se quedó petrificada. Le gritó: «Javier, Sofía sigue en el coche. Está atrapada y está sangrando». Javier se detuvo un segundo. Me miró. Fue una mirada muy breve, como si estuviera viendo a una desconocida. «Lucía, ayúdala a salir mientras. La ambulancia llegará pronto», dijo bruscamente. «Isabel tiene el corazón delicado, no puede alterarse por nada del mundo». Me aferré a la puerta del coche con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La voz de Lucía se quebró de rabia. «Sí, ella solo tiene un rasguño, pero Sofía está atrapada». Isabel, en brazos de Javier, sollozó en voz baja y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Javier, os estoy retrasando. Déjame, de verdad, déjame o Sofía se enfadará conmigo». Javier frunció el ceño y le dijo que se callara y guardara fuerzas. La primera ambulancia llegó. Los sanitarios sacaron una camilla. Javier, con Isabel en brazos, se dirigió directamente hacia la UBI móvil. Yo estaba sentada en el coche destrozado. El viento entraba en el habitáculo. Un escalofrío helado me recorría el cuerpo. Lo llamé. Se detuvo junto a las puertas de la ambulancia. «¿Estás seguro de que quieres que se la lleven a ella primero?», pregunté, moviendo los labios con dificultad. Me miró con impaciencia. «Sofía, no montes una escena de celos en un momento como este. El estado de Isabel es inestable, y contigo están Lucía y el conductor». Sonreí amargamente. Tenía los labios secos y me dolía sonreír. «Estoy sangrando, Javier». «Lo sé», respondió. «Solo aguanta un poco, sé fuerte». Esas palabras convirtieron todo mi dolor en un frío glacial y sordo. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Las luces rojas y azules parpadearon ante mis ojos como una ridícula guirnalda de Navidad. Lucía soltó una palabrota, se agachó y me ayudó a presionar la herida con un pañuelo. Me pidió que aguantara y me dijo que ya había llamado a una segunda ambulancia y a los bomberos. Dejé de mirar en la dirección en la que se había ido Javier. Me quité el anillo de bodas del dedo. Javier lo había elegido él mismo. En el interior llevaba grabadas nuestras iniciales. El día que me pidió matrimonio, me dijo que nunca más permitiría que me enfrentara a las dificultades sola. Ahora, el oro estaba manchado con mi sangre. Se lo puse en la mano a Lucía y le pedí que lo guardara. Con lágrimas en los ojos, Lucía me suplicó que me callara y guardara fuerzas. Miré el anillo y pensé que tenía que devolvérselo. La segunda ambulancia no llegó hasta 15 minutos después. Mientras me colocaban en la camilla, el bajo blanco de mi vestido se arrastraba por el asfalto, dejando un largo rastro rojo. Los familiares a nuestro alrededor cuchicheaban. Alguien comentó que ver sangre en la novia era un mal presagio. Otros justificaban a Javier, diciendo que Isabel siempre había tenido una salud delicada desde niña. Y alguien murmuró en voz baja: «Sofía es una chica sensata, lo entenderá. No montará un escándalo por Isabel.
Cerré los ojos y grabé a fuego cada una de esas frases. De camino al hospital, empecé a temblar. En urgencias, una enfermera cortó la falda de mi vestido. El cirujano de guardia, el doctor Alejandro Torres, echó un vistazo rápido a la herida y ordenó de inmediato que prepararan un quirófano para darme puntos. La enfermera preguntó si había algún familiar. Lucía se adelantó. Soy su amiga, firmaré lo que haga falta. ¿Y el novio? Se sorprendió la enfermera, mirando los restos del vestido de novia. Se fue con otra, respondió Lucía entre dientes. El doctor Torres me lanzó una mirada seria, no hizo más preguntas y ordenó que trataran la herida inmediatamente. Cuando la aguja y el hilo atravesaban mi piel, mis dedos temblaban de dolor. Lucía me cogió de la mano y me dijo en voz baja que había llamado a mi madre y que ya venía de camino. Asentí. Mi teléfono, en la camilla de al lado, no dejaba de vibrar. El chat de WhatsApp de la boda estaba lleno de mensajes. La madre de Javier, Carmen, había enviado un mensaje de voz con su tono agudo y bien impostado. Queridos invitados, que no cunda el pánico. El banquete se retrasa un poco, la pobre Isabel se asustó muchísimo y Javier la ha llevado a que la examinen. No puede alterarse. Lo de Sofía no es nada grave. Es que las novias se ponen muy emotivas el día de su boda. Sed comprensivos. Miré la transcripción del mensaje y de repente sentí lo ridículo que era todo. Tenía 7 puntos en la pierna. Tenía una contusión severa en la espalda y sospecha de conmoción cerebral por el golpe contra la ventanilla. Pero, en boca de mi futura suegra, yo solo era una novia demasiado emotiva. No respondí nada. Le pedí a Lucía que hiciera capturas de pantalla de todos los mensajes del chat y los guardara. Lucía hizo las capturas mientras maldecía, llamando a toda esa familia gentuza. No maldigas, solo guárdalos, dije en voz baja. Serán útiles más tarde. Por la tarde, mi madre, Elena, entró corriendo en la habitación. Todavía llevaba el delantal de su pastelería, con restos de harina en las manos. En cuanto entró y vio el grueso vendaje en mi pierna, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sofía, cariño, ¿te duele mucho? Hasta ese momento no había llorado, pero la voz de mi madre hizo que me escocieran los ojos insoportablemente. Sin embargo, no dejé que las lágrimas cayeran. Mamá, no me voy a casar, dije con firmeza. Mi madre se quedó atónita. Me miró, luego miró la bolsa con el vestido ensangrentado y cortado en un rincón. De repente, extendió la mano, me acarició la cabeza y dijo, de acuerdo, no te cases. Ni un ruego, ni preguntas sobre el qué dirán, ni lamentos porque los invitados ya estuvieran reunidos. Solo esas 3 palabras. Y en ese momento, sentí más ganas de llorar que en el lugar del accidente. Por la noche, Javier no vino. Me envió un mensaje. Isabel sigue en observación con un gotero. Los médicos están siendo precavidos, contigo están Lucía y tu madre, así que iré por la mañana. Y Sofía, por favor, no montes un escándalo por la boda. A mi madre le ha subido la tensión. Está agotadísima. Miré la pantalla iluminada durante un largo rato. Luego, en silencio, le pasé el teléfono a Lucía para que hiciera una captura. Lucía, apretando los dientes, cumplió mi petición. Después, abrí la aplicación de mi banco, cancelé la transferencia automática mensual de 500 euros que tenía configurada para la madre de Javier. Abrí la página para pagar el resto del restaurante y cancelé la transferencia. Finalmente, fui a mis contactos y renombré a Javier. Ahora estaba guardado como deudor. Después de hacer todo eso, me recliné en la almohada. Fuera, las luces de urgencias brillaban. Oí el sonido de las sirenas. Llegaba otra ambulancia. A este hospital traían a alguien cada día, y alguien se iba de él. Y yo, el día de mi boda, por fin desperté de un letargo de 6 años. A las 3 de la mañana, la enfermera vino a hacer la ronda. Vio mi anillo de bodas en la mesita de noche, suspiró y me aconsejó que durmiera. Disculpe, ¿en qué planta está Isabel Jiménez? Pregunté. La enfermera dudó. Está aquí, en urgencias, en observación. Nada grave, un rasguño leve y un ataque de pánico. Sonreí amargamente. ¿Y el chico que la trajo? La enfermera bajó la voz. Está con ella. Firmó como familiar acompañante. Señorita, no se preocupe por esas cosas, tiene que recuperarse. Claro que me preocuparía, pero no porque no había venido a verme, sino por dónde empezar a ajustar cuentas al día siguiente. Javier no apareció hasta el tercer día. Para entonces, yo ya había tramitado mi alta. La herida de la pierna todavía me dolía mucho. Tenía que moverme con una muleta, apoyándome en Lucía. El doctor Torres no me aconsejó que me precipitara, pero mi madre dijo que en casa, entre mis cosas, sería más fácil cuidarme.
Y yo no podía quedarme en esas paredes esperando a un hombre que siempre elegía a otra. Antes de darme el alta, el doctor Torres me entregó el informe médico. No mojar la herida, cura siguiendo estrictamente el horario. Por la espalda, reposo absoluto. Si ve doble, vuelva a verme de inmediato, me instruyó con severidad. Cogí los papeles y le di las gracias. Alejandro miró mi chaqueta deportiva y luego la bolsa con el vestido de novia estropeado. ¿Todavía le interesa esa boda?, preguntó de repente. Negué con la cabeza. No. Alejandro asintió. Me parece bien. Una persona primero debe aprender a vivir para sí misma. Media hora después de mi alta, Javier irrumpió literalmente en la habitación. Más tarde, las enfermeras le contaron a Lucía que todavía llevaba la chaqueta del traje de novio, con el cuello arrugado y los ojos rojos por la falta de sueño. Al ver la cama vacía y hecha, se quedó paralizado. ¿Dónde está Sofía Álvarez? Le han dado el alta, respondió la enfermera de guardia. Javier frunció el ceño. ¿Quién le ha autorizado el alta en su estado? En ese momento, el doctor Alejandro Torres salió de la sala de médicos con unas historias clínicas en la mano. Miró a Javier de arriba a abajo. Ella misma lo quiso. Su madre firmó el consentimiento. ¿Y usted, qué es exactamente de ella? El rostro de Javier se ensombreció. Soy su prometido. Alejandro sonrió con frialdad. Prometido. ¿Qué tono es ese para un médico?, estalló Javier. Alejandro cerró la carpeta. Su voz era baja. Pero de repente el pasillo se quedó en silencio. Cuando trajeron a su prometida con el vestido desgarrado, le pusieron 7 puntos y le diagnosticaron una conmoción cerebral. Quien firmó los papeles fue su amiga. Mientras tanto, usted traía en brazos a urgencias a otra mujer completamente sana y firmaba por ella como familiar. Y ahora, 3 días después, irrumpe en mi planta exigiendo saber dónde está su prometida. El rostro de Javier se quedó petrificado. Lo de Isabel era un caso especial. No abandoné a Sofía. Antes de irse a hacer la ronda, Alejandro se giró. ¿Sabe? No sería mala idea convertir su boda en un funeral. Javier se quedó atónito. ¿Qué sandeces dice? Enterrar esta boda, precisamente, dijo el médico con calma. No se preocupe, la señorita está viva, sana y, afortunadamente, libre. Cuando Lucía me contó esta escena, yo estaba en el almacén de la pastelería de mi madre, cambiándome el vendaje. Lucía imitaba el tono de acero del doctor Torres de forma tan artística que mi madre, mientras me servía un caldo de pollo, asintió con aprobación. Bien hecho, ese hombre. Le ha puesto en su sitio. En ese momento sonó mi teléfono. En la pantalla ponía, deudor. Colgué. Cuando llamó por tercera vez, contesté. Su voz estaba contenida por la ira reprimida. Sofía, ¿por qué no me dijiste que te daban el alta? Parece que seamos extraños. Miré las vendas limpias de mi pierna. Estabas ocupado. Se quedó en silencio un par de segundos y luego suspiró profundamente. Sé lo dolida que estabas el día de la boda. Pero Isabel se asustó tanto que le dio un ataque. Ya sabes, tiene un trauma psicológico desde la infancia, por aquel accidente. O sea, que mi pierna desgarrada y la hemorragia no se consideran un accidente, pregunté con tono neutro. No me refería a eso, exhaló él, irritado. Sofía, no te compares con ella. Tú eres fuerte. ¿Y con quién se supone que debo compararme? Se calló. Al fondo, se oyó una vocecita femenina, suave y dolorosamente familiar. Javier, no os peleéis por mi culpa. Todo es culpa mía. Su voz era suave, pero pinchaba como una aguja. Javier cambió inmediatamente a un tono cariñoso. Isabel, quédate tumbada, no puedes levantarte. Puse el altavoz. Lucía, al oírlo, se puso roja de rabia. Javier, ¿dónde estás ahora?, pregunté con calma. Dudó. En la habitación de Isabel. Los médicos dicen que necesita más observación. Sonreí amargamente. Un rasguño en el brazo y un ataque de pánico requieren 3 días de hospitalización. Pero una novia con 7 puntos y una conmoción cerebral se va a casa por su cuenta. Fantástico. La voz de Javier volvió a ser severa. Sofía, deja de ser sarcástica. La boda ya se ha ido al traste. Todos lo estamos pasando mal ahora. Vuelve a casa, nos sentamos y arreglamos las consecuencias como adultos. Yo misma arreglaré las consecuencias, respondí. ¿Qué quieres decir? Cogí una carpeta abultada de la mesa. Dentro había notas simples del registro de la propiedad, facturas de tiendas de bricolaje, contratos con el restaurante, la agencia de bodas, el alquiler de coches y también el anillo. Significa la cancelación de la boda y la ruptura del compromiso. Y también la devolución de todo el dinero que invertí en la reforma del piso, las fianzas del banquete, las deudas de tu madre y las transferencias que le enviaba mensualmente para vivir. Haremos cuentas hasta el último céntimo. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral.
Luego Javier, como si hubiera oído un chiste absurdo, se rió nerviosamente. Sofía, ¿no te cansas de este circo? No estaba enfadada. Cuando la decepción toca fondo, la ira simplemente se evapora. Esto no es un circo, Javier. Es una notificación extrajudicial. Todo esto es solo porque llevé a Isabel al hospital primero, gritó, perdiendo los estribos. Es porque le interrumpí, mirando el calendario en la pared durante 6 años, cada vez me has obligado a dejar de lado mis intereses por ella. Su respiración se aceleró. Isabel no tiene a nadie. Es huérfana. Solo nos tiene a nuestra familia. Mi padre murió cuando yo era una niña. Mi madre me crió sola, trabajando sin descanso en esta pastelería. Pero nunca hemos chantajeado a nadie con nuestra orfandad. Antes no eras así, dijo Javier en voz baja y con amargura. Estoy de acuerdo, respondí con una sonrisa. Antes era demasiado fácil limpiarse los pies conmigo. Se hizo una pausa pesada. Continué. Hoy, antes de las 6 de la tarde, te enviaré el presupuesto por WhatsApp. Te enviaré el anillo por mensajero. Y te recuerdo, la entrada del piso y el dinero de la reforma integral los puse yo íntegramente. Tenéis 3 días, tú y Carmen, para recoger vuestras cosas y marcharos. Javier entró en pánico por completo. ¿Quieres echarnos del piso? Sofía, es nuestro nido de amor. Ya no tengo una familia contigo. Colgué. Lucía golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya era hora de que echaras a patadas a ese capullo. Mi madre no dijo nada. Me acercó el caldo que se enfriaba, puso pan recién hecho al lado y dijo, come. Para cobrar deudas se necesita fuerza. Bajé la cabeza y empecé a comer. El vapor caliente me dio en la cara. De repente, recordé el día, hace 3 años, cuando firmamos la hipoteca. Javier desvió la mirada y dijo que andaba mal de dinero, prometiendo que ayudaría con las amortizaciones anticipadas más adelante. Su madre, Carmen, frunció los labios y sentenció. Sofía, no seas tan mezquina. Seréis una familia. El piso debe estar a nombre de los dos a partes iguales. En el matrimonio, todo es de ambos. En aquel momento me planté y puse la propiedad solo a mi nombre. Por eso, mi suegra anduvo medio mes con cara de pocos amigos, quejándose a todos los parientes de mi materialismo. Más tarde cambió de táctica, insistiendo en que éramos una familia, y sutilmente me obligó a pagar toda la reforma, encargar los muebles e incluso liquidar la tarjeta de crédito de Javier. Llevaba la cuenta, solo que antes apuntaba esos gastos en la libreta del presupuesto familiar, soñando con nuestro futuro. Ahora los había reunido en una hoja de cálculo, para demostrar que no era la muerta de hambre que, como le gustaba decir a Carmen, había llegado a su familia a mesa puesta. Por la tarde, le envié a Javier la tabla de gastos. Punto 1. Entrada para el piso, 86.000 euros. Pagado desde la cuenta personal de Sofía Álvarez. Punto 2. Reforma, 23.760 euros. Muebles y electrodomésticos, 16.420 euros. Punto 3. Fianza para el restaurante, agencia de bodas, coches nupciales y servicios de fotógrafo. Total, 21.300 euros. Punto 4. Pago de clínicas privadas, medicamentos y transferencias mensuales para el sustento de Carmen Soler durante los últimos 2 años. Total, 13.500 euros. Punto 5. La indemnización por daños a la salud como resultado del accidente de tráfico, ocurrido debido a un cambio no autorizado en la ruta del cortejo, se calculará por separado tras el informe oficial de la Guardia Civil. Javier leyó el mensaje, pero no respondió. En cambio, 10 minutos después, su madre desató una tormenta en el chat familiar, Familia Soler. Querida familia, juzgad vosotros. El día de la boda hubo un pequeño accidente, y nuestra princesita se ha ofendido, se ha escapado y se niega a volver. Y encima nos presenta una factura de miles de euros, afirmando que la hemos robado. Pobre hijo mío, qué mala suerte ha tenido de cruzarse con una víbora tan calculadora y fría. Miré la pantalla con calma. Lucía se asomó por encima de mi hombro. ¿Vas a responder? Por supuesto, asentí. Envié al chat el primer recibo, la transferencia del restaurante. Luego el segundo, el contrato con la empresa de reformas. Después el tercero, un extracto bancario por los 86.000 euros. Seguí enviando documentos hasta que en el chat se hizo un silencio sepulcral. Finalmente, escribí, Carmen, esta factura no es un capricho. Es la retirada oficial de mi inversión en su familia debido a la cancelación de la boda. 1 minuto después, la tía de Javier entró en la refriega. Sofía, no se puede ser tan inmadura. Nadie quería el accidente. Javier, como hombre, simplemente cuidó de una chica débil en una situación de emergencia. ¿Para qué airear los trapos sucios con papeles?
Nai. Não me puse a discutir com ela. Simplesmente fotografié mi informe médico de alta Y lo envié al chat. En el documento con el sello azul se leía claramente. Herida inciso, contusa en la pierna izquierda, se aplican 7 puntos de sutura. Fuerte contusión en los tejidos blandos de la zona lumbar. Conmoción cerebral. El chat se llenó de puntos suspensivos confusos. Luego envié una foto del parte médico de Isabel. Lucía había logrado fotografiarlo en el mostrador de enfermería. Abrasión superficial en el dorso de la mano izquierda. Ansiedad situacional. Se recomienda reposo. Lucía, a mi lado, se echó a reír en silencio. El contraste era demoledor. La madre de Javier borró rápidamente su primer mensaje con los insultos, pero las capturas ya estaban en mi carpeta. Cambió de inmediato de discurso. Ay, pero ¿quién entiende esos términos médicos? Isabel es delicada desde niña, para ella un susto es peor que cualquier rasguño. Sofía, tú eres una chica adulta, sensata, casi de la familia. Sé más sabia, cede un poco. Al leer esos reproches sobre que debía ser más sabia y ceder, solo sentía un absurdo salvaje. Isabel era solo un año menor que yo, pero desde el día que Javier y yo empezamos a salir, toda su familia me obligaba a cuidarla. Decía que le gustaba el ramo de novia que yo había elegido. La suegra suspiraba. Sofía, es una nimiedad para Isabel. Elígete otro. No seas egoísta. Isabel decía que quería ir en el coche justo detrás del nuestro. Javier me pedía. Es que se marea. Que vaya al lado. Así estaré más tranquilo. La víspera de la boda, a Isabel de repente le entró ansiedad y se sintió sola, y Javier se pasó hablando con ella por teléfono hasta las 2 de la madrugada, dejándome sola en la habitación del hotel revisando las listas de invitados. Entonces me convencía a mí misma de que era simple empatía, pero ahora entendía que no se trataba de mi sabiduría, sino de su descaro sin límites. Envié al chat el esquema del cortejo nupcial y le escribí a Carmen. No soy la madre ni la cuidadora de Isabel. Su lugar en el cortejo y el orden de marcha estaban acordados de antemano. Y muy pronto averiguaré de quién fue exactamente la brillante idea de cambiar la ruta acordada justo antes del tramo de obras. Después de ese mensaje, la propia Isabel apareció por primera vez en el chat. Sofía, perdóname, todo es culpa mía, te lo ruego, no te enfades con la tía Carmen y con Javier. De verdad que no quería que te hicieras daño. Adjuntó al mensaje una foto de su mano con una tirita. El ángulo estaba elegido de forma tan dramática que el pequeño apósito parecía un vendaje de amputación. En el chat aparecieron enseguida tías compasivas que empezaron a consolarla. Pobrecita. Sofía, no seas tan agresiva. Las dos lo habéis pasado mal. No me molesté en explicar nada. Simplemente envié una foto de mi vestido de novia, empapado en sangre fresca. Lucía había tomado esa foto a las puertas de urgencias. Yo estoy sentada en una silla de ruedas. El bajo está cortado con tijeras quirúrgicas. La pierna, envuelta en una gruesa capa de gasa empapada en rojo. Y mi cara, blanca como el papel. El chat murió. Unos 10 minutos después, una pariente lejana que rara vez escribía, preguntó con cautela. La herida parece horrible. Javier, ¿de verdad dejaste a tu prometida en ese estado y no fuiste con ella? Nadie respondió, porque la verdad era demasiado fea. Finalmente, el propio Javier apareció en línea. Sofía, deja de discutir nuestros asuntos personales en público. Tu madre fue la primera en escribir aquí que soy una víbora materialista que se ha fugado con el dinero, repliqué. Estaba alterada. ¿Y tú estabas alterado cuando me desangraba entre hierros retorcidos? ¿O solo te preocupaba coger en brazos a otra lo más rápido posible? Después de enviar eso, pulsé, salir del grupo. Lucía aplaudió. Bravo, Sofía. Has sido magnífico. Mi madre, que estaba a mi lado, frunció el ceño. No lo dejarán así, hija. Mi madre tenía razón. A las 4 de la tarde, Carmen, acompañada de 2 parientas vociferantes, irrumpió en nuestra pastelería. Era la hora punta. Había gente sentada en las mesas. En cuanto cruzó el umbral, empezó a lamentarse a gritos, atrayendo la atención de toda la sala. Buena gente, mirad. El día de la boda de mi hijo hubo un terrible accidente, y esta novia, en lugar de unirse a la familia, nos pasa facturas y exige dinero. Como si no estuviéramos casando a un hijo, sino pidiendo un microcrédito. Los clientes empezaron a girarse. Mi madre salió de detrás de la barra. Su rostro se endureció. Carmen, deje de montar un escándalo en mi establecimiento. La madre de Javier señaló a mi madre con el dedo. Es usted, Elena, la que ha educado mal a su hija. Quiere desplumarnos, quitarnos el piso. Y eso después de que pagáramos parte de la boda y os diéramos dinero. Me apoyé en la muleta y me levanté lentamente.
El dolor agudo en la pierna me hizo detenerme un instante. Lucía quiso ayudarme, pero la detuve con un gesto. Paso a paso, me acerqué a Carmen. Ustedes dieron 8.000 euros, dije en voz alta para que todo el local me oyera, de los cuales 6.000 euros los recuperaron el mismo día, diciendo que el primo de Javier necesitaba dinero urgentemente para un negocio. Los 2.000 euros restantes se destinaron a la fianza del fotógrafo. ¿Quiere que imprima ahora mismo los extractos del banco y los cuelgue en la puerta de entrada? El rostro de mi suegra se cubrió de manchas rojas. Los clientes de la pastelería empezaron a cuchichear abiertamente. La fianza del restaurante, el trabajo de la agencia y el alquiler de los coches los pagué yo personalmente. Tengo los recibos, continué. Su familia solo compró una caja de champán y 2 de licor para el día siguiente. E incluso por eso, su hijo me pidió que le transfiriera la mitad, porque se había pasado un poco del presupuesto. Lucía sacó inmediatamente copias de los recibos de la carpeta y los dejó caer con fuerza sobre la mesa más cercana. Las parientas de la suegra intentaron coger los papeles, pero Lucía les gritó: «Quiten las manos, se arrepentirán». Carmen pasó a chillar: «Somos una familia. ¿Por qué cuentas cada céntimo con tanto detalle?». La miré directamente a los ojos. «Ya no somos una familia». En cuanto pronuncié esas palabras, un silencio tenso se apoderó de la pastelería. La desesperación fingida en el rostro de la madre de Javier fue reemplazada por un estupor genuino. ¿De verdad? ¿De verdad cancelas la boda?». Entrecerró los ojos con malicia. ¿Quién te va a querer a los 28 años, y encima con la vergüenza de una boda cancelada? Prácticamente una divorciada. De repente, mi madre cogió un paño húmedo de una mesa y lo lanzó con fuerza al fregadero de metal. El estruendo hizo que todos se sobresaltaran. «Mi hija no es mercancía en un mercado para que alguien se la lleve», declaró mi madre con un tono helado. La madre de Javier retrocedió. Yo también me quedé atónita. Mi madre siempre había evitado los conflictos. Toda su vida había intentado ser amable. Todos estos años se había tragado en silencio las sutiles indirectas de Carmen sobre nuestra precaria situación económica. Siempre me había enseñado a limar asperezas, pero ahora estaba de pie frente a mí. Su voz temblaba ligeramente, pero no retrocedió ni un milímetro. «Carmen», dijo mi madre, mirándola fijamente. Mi niña se desangraba con su vestido de novia, y a su hijo le dio igual. ¿Y usted tiene el descaro de venir a mi pastelería a montar estas escenas? Si le queda una pizca de decencia, devuelvan las deudas y lárguense. Y si no, yo misma pondré una denuncia en la policía por escándalo público y difamación». Entre los clientes, un hombre comentó en voz baja: «Vaya familia la del novio, no tienen vergüenza». Carmen no soportó la humillación. Agitó un dedo en el aire, gritó: «Te arrepentirás de esto», y salió corriendo a la calle, arrastrando a sus parientas. «De lo único que me arrepiento es de haber abierto los ojos tan tarde», le grité mientras se iba. Cuando la puerta se cerró, mi madre se giró para ir a la cocina. Noté cómo le temblaban las manos. Me acerqué y la abracé. Mi madre bajó la cabeza, se secó rápidamente las lágrimas con el delantal y susurró: «Sofía. Antes pensaba que si aguantaba un poco, si me callaba, todo se arreglaría, que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero ahora me he dado cuenta de que a ciertas personas, cuanto más las aguantas, más se limpian los pies contigo». Le apreté las manos. «No vamos a aguantar más, mamá». Por la tarde, Javier vino a la pastelería. No entró, se quedó de pie bajo una farola. Cuando salí, apoyándome en la muleta, se quedó mirando mi pierna vendada. En sus ojos, por fin, vi un pánico genuino y no fingido. «¿Te duele mucho?», preguntó con voz ronca. «Veux al grano le corté». Tragó saliva. Mi madre no debería haber venido a montar ese circo. Pido disculpas por ella. Que se disculpe ella misma. Dio un paso hacia mí. «Sofía, ¿de verdad nuestros 6 años tienen que acabar así, por un solo error?». Lo miré. La luz de la farola proyectaba una sombra larga y quebrada sobre el asfalto. Había amado a este hombre durante 6 años. Sabía que tenía gastritis, que odiaba el cilantro, que cuando mentía o estaba nervioso se frotaba el puente de la nariz. Y sabía que cada vez, antes de defender a Isabel, pronunciaba mi nombre con una entonación suplicante especial. «Sofía, sé razonable. Sofía, Isabel lo está pasando muy mal. Sofía, no me pongas en una situación incómoda». Antes, esas palabras me ataban de pies y manos, haciéndome sentir culpable. Ahora, esas ataduras se habían podrido y deshecho. «No es un error, Javier, y no soy yo la que está montando un escándalo. Simplemente estoy exigiendo que me devuelvan mi dinero». Javier se cubrió los ojos con la mano. «Por favor, no saquemos el tema de que nos vayamos del piso todavía. Mi madre tiene problemas de corazón, no puede alterarse ahora». Me reí brevemente.
Otra vez lo mismo. ¿Qué es tan gracioso? Frunció el ceño. Que en cuanto hablo de mis heridas físicas, tú mencionas los problemas psicológicos de Isabel. En cuanto hablo de mi dinero, te escudas en la atención de tu madre. Todos en tu familia tienen circunstancias especiales. Y solo yo estoy obligada a ser la sufridora de acero. El rostro de Javier palideció. Abrió la boca para replicar, pero su teléfono vibró en el bolsillo. En la pantalla apareció una foto de Isabel. Pulsó el botón mecánicamente. Del altavoz salió un llanto entrecortado. Javier, me duele mucho el brazo. El médico ha dicho que podría quedar una cicatriz. ¿Y si ya no puedo volver a tocar el piano? Javier se tensó de inmediato. Isabel, tranquilízate, voy para allá ahora mismo. Al decir esto, se interrumpió de golpe, recordando que yo estaba de pie justo delante de él. Me miró. En sus ojos había una incómoda desazón. Sofía, te buscaré más tarde. ¿Vale? Asentí. Vete. Se quedó inmóvil, claramente no acostumbrado a mi calma. A partir de hoy añadí, ya no tienes que darme explicaciones sobre tus visitas a ella. Ya no es asunto mío. Al cuarto día, fui a mi piso a recoger los documentos que me quedaban. El apartamento estaba en una buena zona residencial. Un piso espacioso de 3 habitaciones. Había estado ahorrando para la entrada durante 5 años. Y además mi madre vendió la casa de campo de la abuela para ayudarme a reunir la suma necesaria. Javier juró entonces que acababan de ascenderle y que todo su sueldo se iba en el crédito del coche y en cursos de formación. Yo le creí. Lo único en lo que no cedí fue en escriturar la propiedad únicamente a mi nombre. En aquel momento, Carmen me dio la lata por ello durante mucho tiempo. Ahora entiendo que de gente así hay que protegerse legalmente, no moralmente. Fui con Lucía. En cuanto abrí la puerta con mi llave, un olor empalagoso y desconocido a perfume ajeno me golpeó. Me detuve en el pasillo. Lucía también olisqueó y su expresión cambió al instante. La puerta de mi dormitorio estaba entreabierta. Isabel estaba sentada frente a mi tocador. Llevaba una bata de seda blanca y cara. La misma que yo había comprado especialmente para la sesión de fotos matutina de la novia. Llevaba el pelo suelto, ni rastro de ataque de pánico en su rostro, y se probaba con interés mis pendientes de oro frente al espejo. Al ver mi reflejo, soltó un gritito y se levantó de un salto. Sofía, ¿qué haces aquí? Recorrí lentamente con la mirada mi bata sobre sus hombros. Este es mi piso. Se sonrojó y enseguida se puso una máscara de víctima acorralada. Javier me dejó descansar aquí un rato. En el hospital no podía dormir por el estrés, y como el piso estaba vacío, Lucía estalló. Te has puesto la ropa interior de novia de otra, has rebuscado en su joyero y a eso lo llamas descansar. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas al instante. Yo no sabía que eran tus cosas. Es que tenía frío después de la ducha. Cogí lo primero que encontré. Pasé por su lado en silencio y abrí el armario. Mi abrigo de novia estaba arrugado y tirado en un rincón. En cambio, en las perchas colgaban en orden los vestidos de Isabel. En mi mesita de noche, una batería de sus cremas, cosméticos y una botella de agua rosa para el gimnasio. No era un refugio temporal. Se había mudado en toda regla. Saqué mi móvil y empecé a grabarlo todo. Isabel se abalanzó sobre mí, intentando tapar la cámara con la mano. ¿Por qué grabas? Para. Recopilando pruebas para la policía respondí con calma, sin bajar el teléfono. Artículo 202 del Código Penal. Allanamiento de morada. Además de daños a la propiedad ajena. Palideció. Sofía, ¿qué cosas más horribles dices? Javier y yo crecimos juntos. Se asustó, como un hermano, de que no hubiera nadie para cuidarme. Y por eso ese hermano te instaló en mi piso de soltera, en mi cama, aclaré. Se mordió el labio y se cayó. La puerta de entrada se cerró de golpe. Llegó Javier. Seguramente Isabel le había enviado un SMS. Entró corriendo en el dormitorio y, al verme con la cámara, se puso rojo de ira. Sofía, ¿qué estás haciendo otra vez? Señalé en silencio la bata de seda que llevaba Isabel. Quítatela. Ahora mismo. Javier frunció el ceño, protegiéndola con su espalda. Sofía, Isabel no está bien. ¿Por qué la humillas así por un trozo de tela? Lo miré, asombrada de lo ciega que había estado, de la maestría con la que tergiversaba los conceptos. Si Isabel cogía algo ajeno y el dueño se lo reclamaba, eso se llamaba humillación. No es un trozo de tela, es algo personal mío, respondí con firmeza. Coger lo ajeno sin permiso en este país se llama robar. Isabel rompió a llorar a gritos, apoyando la cabeza en su hombro. Javier, de verdad que no lo sabía. Es que tenía mucho frío. Javier le acarició el pelo y me espetó con rabia. Es solo ropa. Te pagaré por ella,
ya que eres tan mezquina. Guardé el teléfono en el bolsillo. Perfecto. La bata es de una marca conocida. 380 euros. Los pendientes que ha tocado, 120 euros. La ropa de cama de algodón egipcio en la que ha dormido, 260 euros el juego. Total, 760 euros. Transfiéremelo ahora mismo por Bizum. Javier se quedó de piedra. Lucía, que estaba en la puerta, se echó a reír a carcajadas. Isabel también dejó de sollozar. Claramente no esperaba que sacara la calculadora. El rostro de Javier se desfiguró por la indignación. ¿Cuándo te has vuelto tan calculadora? Abrí el código QR del banco en la pantalla de mi teléfono y se lo puse bajo la nariz. Desde el preciso instante en que la llevaste en brazos a la ambulancia, dejándome a mí desangrándome. Transfiere. Me miraba como si fuera un extraterrestre. No aparté la mirada. Finalmente, respirando con dificultad, sacó su teléfono y transfirió el dinero. Quizás le dio vergüenza delante de Lucía, o quizás le asustó la denuncia a la policía. Al oír la notificación del ingreso, abrí mi maleta y empecé a sacar los documentos importantes de la caja fuerte. Lucía ordenaba hábilmente las carpetas con los contratos, la escritura, las notas del registro de la propiedad, los informes de final de obra de los constructores. Javier se movía de un lado a otro. Su tono se volvió suplicante de repente. Sofía, no empecemos una guerra por el piso. Isabel se irá en un par de días, te lo prometo. Y cuando nos calmemos un poco y fijemos una nueva fecha en el juzgado, nos sentaremos todos y hablaremos tranquilamente. Me detuve sobre la maleta, enderezándome lentamente. Javier, ¿de verdad crees que solo estoy enfadada y haciéndomela difícil? Parpadeó, confundido. ¿Y no es así? Sonreí amargamente, rebusqué en la carpeta y saqué una hoja A4 doblada por la mitad. Era el borrador de un acuerdo prematrimonial. Hacía 6 meses, Carmen me lo había dado para que lo leyera. Allí, negro sobre blanco, se estipulaba que tras el matrimonio me comprometía a asumir parte de los créditos comunes de Javier. El piso se reconocería como bien ganancial, a pesar de haber sido comprado antes del matrimonio, y la suegra obtendría el derecho de residencia y empadronamiento de por vida. En aquel momento me indigné y me negué a firmar. Ahora, ese papel era la mejor prueba de su podrida naturaleza. Le lancé la hoja al pecho. Tu madre le pidió a un abogado conocido que redactara esta chapuza, ¿verdad? Javier cogió el papel, sus orejas se pusieron rojas. Solo se preocupaba por la estabilidad de nuestra futura familia. Estabilidad, me reí. Estabilidad en la que yo pago la hipoteca y la reforma. Tu madre vive aquí a cuerpo de rey, y tú traes a tu amiguita eternamente enferma a mi dormitorio. No metas a Isabel en esto. ¿Acaso no está ahora mismo en medio de mi dormitorio con mi bata puesta? Se hizo el silencio en la habitación. Ella, encogida en el quicio de la puerta, palidecía y se sonrojaba por momentos. Cerré la cremallera de la maleta. Al pasar junto a Isabel, me detuve. Levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia mí. Escúchame bien, le dije a la cara. Si tanto quieres a Javier, quédatelo. Ya no tienes que fingir ataques al corazón, ni llamarme Sofía cariño, ni robar mis cosas. No eres una chica débil y enferma, eres simplemente avariciosa y sin escrúpulos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Eso no es verdad. Javier explotó. Cállate, Sofía. Isabel ya se siente bastante culpable. ¿Por qué inventas esas cosas sobre ella? Saqué del bolsillo la cajita con el anillo de compromiso, la abrí, y la puse con un golpe seco sobre la cómoda. El oro, del que Lucía había limpiado mi sangre, brilló con frialdad. Te lo devuelvo, espeté. La mirada de Javier se desvió hacia el anillo. ¿Lo dices en serio? Saqué de mi bolso la notificación oficial que había impreso de antemano. Este piso es de mi exclusiva propiedad. Tienes exactamente 3 días para que Carmen saque sus trastos, y tu huérfana debe recoger sus cosas y largarse de aquí ahora mismo, o llamo a la policía. Javier miraba el papel, como si por fin se diera cuenta de que el guión se había roto y ya no controlaba nada. Sofía, tenemos que hablar, sin ellas. Ya lo hemos dicho todo. No se puede ser tan cruel. Lo miré fijamente durante un largo rato. Cuando estaba atrapada en el coche destrozado, sintiendo como la sangre brotaba de mi pierna, y vi cómo se cerraban las puertas de tu ambulancia. Ahí fue cuando me obligaste a ser cruel. Con esas palabras, arrastré la maleta hacia la salida. A mis espaldas se oyó el sollozo ahogado de Isabel. Javier no me siguió. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Lucía me tocó el hombro con cuidado. ¿Te duele? Sí. Quiso abrazarme, pero levanté la cabeza. Me duele, pero no me arrepiento de nada. Por la tarde, Isabel, como una verdadera mártir, publicó un post en Instagram.
Una foto en blanco y negro de su mano con una pulcra tirita. El pie de foto. A veces las circunstancias son más fuertes que nosotros, y algunos malentendidos son imposibles de explicar. Solo espero que la gente deje de odiar y encuentre una gota de bondad en su interior. Los amigos en común me bombardearon enseguida con capturas de pantalla. En los comentarios de Isabel escribían: eres demasiado buena. Montar un escándalo por un rasguño el día de tu propia boda es de tener un problema. En silencio, descargué todas las capturas de pantalla en una carpeta de mi portátil llamada Material para el Juicio, Calumnias. Lucía, sentada a mi lado con una copa de vino, preguntó: ¿vas a responder a esa zorra en los comentarios? No sonreí. Que sigan cavando su propia tumba. En el juzgado, estas capturas valdrán más que los me gusta. Al séptimo día, fui a traumatología para una revisión. La herida estaba cicatrizando, pero apoyar la pierna era un dolor insoportable. Cuando el doctor Alejandro Torres me quitaba el vendaje viejo, y vio cómo apretaba los dientes hasta hacerlos chirriar, carraspeó casi inaudiblemente. Si le duele, puede decir ay. No estoy autorizado a dar medallas por silencio heroico. Exhalé entre dientes. Estoy acostumbrada a aguantar. En cuanto esa frase salió de mis labios, me quedé helada. Alejandro levantó la vista hacia mí. Deje de acostumbrarse, Sofía dijo, con calma pero con mucho peso. Esa breve frase me golpeó en el corazón con más fuerza que todos los consuelos de mi madre y mi amiga. Con el nuevo informe en la mano, salí al pasillo y me encontré cara a cara con Isabel. Estaba sentada en una silla de ruedas, y Javier la empujaba con cuidado por el pasillo. El vendaje de su brazo había aumentado de tamaño. Ahora una venda elástica cubría casi todo el antebrazo. Su cara estaba cubierta por una capa de polvos pálidos, sus labios sin color. De lejos, parecía que acababan de desconectarla de un respirador. Al verme, Javier frenó instintivamente. Isabel habló primero. Sofía, ¿has venido a que te hagan la cura? La ignoré e intenté rodear la silla de ruedas, pero de repente me agarró la manga con su mano sana. Por favor, no culpes a Javier, gimoteó por todo el pasillo. Ese día se asustó mucho por mi corazón. Ya le he suplicado que vaya a verte, a pedirte perdón, pero tenía miedo de dejarme sola. Miré sus dedos aferrados. Suelta. Retiró la mano teatralmente, como si se hubiera quemado, y se hundió en el respaldo de la silla. Sé que me odias, empezó a temblar. Pero no me senté en ese coche a propósito, y no pensé que te harías tanto daño. ¿Por qué me haces quedar como un monstruo delante de todos nuestros amigos? La gente en la cola de las consultas empezó a girarse hacia nosotros con interés. Su voz era lo suficientemente alta para un espectáculo gratuito. Me apoyé en la muleta y la miré desde arriba. Isabel, ¿de verdad crees que si eres la primera en llorar, nadie se molestará en comprobar los hechos? Palideció. Yo no estoy inventando nada. Perfecto. Hablemos de hechos. Señalé su brazo vendado hasta el codo. ¿Qué tan grave es tu lesión? Javier dio un paso adelante, protegiéndola. Sofía, te estás pasando de la raya. Para este interrogatorio, me di la vuelta y me acerqué a la puerta abierta de la sala de médicos. El doctor Torres estaba rellenando unos registros en el mostrador. Doctor Torres, le llamé en voz alta. Doctor Torres, dígame, ¿podría la paciente Isabel Jiménez hacer público el informe médico de sus lesiones de ese día? Alejandro miró a Isabel por encima de las gafas. Con su consentimiento por escrito, por supuesto. En los ojos de Isabel apareció un terror animal. Asentí. En ese caso, yo haré públicos los míos. Saqué de mi bolso el informe de alta y la hoja de la revisión. Los puse en una mesa vacía junto al mostrador. Para todos los presentes dije, en voz alta para que todo el pasillo me oyera, mis lesiones como resultado del accidente. Herida inciso, contusa en la pierna, 7 puntos de sutura, fuerte contusión en los tejidos blandos, conmoción cerebral. Me volví hacia Isabel. Si crees que te he difamado en las redes sociales, enséñale a todo el mundo tu informe. ¿Qué pone ahí? ¿Amputación? ¿Fractura con desplazamiento? Los curiosos empezaron a arremolinarse a nuestro alrededor. Isabel se mordió el labio hasta que se le puso blanco. Las lágrimas brotaron a raudales. No soy una mandona escandalosa como tú. Solo quiero que me traten en paz. Trátate, por supuesto. Pero nada de difundir rumores sobre mí en internet, le corté. Javier le puso las manos en los hombros. Basta, Sofía. Podría quedarle una cicatriz en la muñeca. ¿No es suficiente para que muestres un poco de compasión? En ese momento, desde detrás del mostrador, el doctor Torres intervino, con un tono profesional completamente impasible. Las abrasiones superficiales de la epidermis no suelen afectar a la función de la extremidad ni dejan cicatrices queloides. Basta con cambiar el apósito bactericida a tiempo. Javier se quedó helado.
Isabel se mimetizó con el color de la pared. Alejandro, sin cambiar de tono, remató. Según los registros del examen inicial en nuestra sala de urgencias, a la paciente Jiménez se le diagnosticó un rasguño leve de 3 centímetros. En este momento, no hay ninguna indicación médica para el uso de una silla de ruedas ni para un vendaje total del brazo. En el pasillo se hizo un silencio atronador. Las abuelas que un minuto antes suspiraban y compadecían a Isabel, de repente fruncieron los labios y empezaron a cuchichear en un tono muy diferente. En ese momento llegó Lucía, que había venido a recogerme. Al oír el final de la escena, soltó una carcajada sonora que resonó en todo el pasillo. Hay que ver. Con un rasguño en silla de ruedas, y con una pierna cosida a puntos andando con muleta. Isabel, deberías ir a una escuela de arte dramático, se está perdiendo un gran talento. Isabel levantó la cabeza y miró a Javier con ojos de perro apaleado. Javier, te he vuelto a poner en una situación incómoda. Vámonos de aquí, no quiero que me traten. Javier se arrodilló al instante frente a la silla de ruedas. No digas tonterías, Isabel, iremos a otro médico. Mirando esa escena nauseabunda, de repente me di cuenta de que ya no me dolía. No es que la herida de la pierna hubiera dejado de palpitar, es que había dejado de dolerme el corazón. Hace un mes, al ver cómo le secaba tiernamente las lágrimas, me habría vuelto loca de celos, habría llorado en la almohada y me habría culpado por no ser lo suficientemente buena. Pero ahora solo sentía un cansancio teñido de asco. Recogí mis papeles, me di la vuelta y me dirigí a la salida. Javier se levantó de un salto y dio un par de pasos tras de mí. Sofía. Me detuve. ¿Era realmente necesario humillar a Isabel así, en público? Preguntó con reproche. Me giré lentamente. Javier, sigues viendo solo que tu amiga se siente incómoda, y te niegas a ver que casi me desangro por vuestra culpa. Se quedó sin aliento. No intento humillarla, añadí con un tono glacial. Simplemente estoy sacando la verdad a la luz. Y la verdad, para gente como vosotros, siempre resulta humillante. Salí del hospital y me subí al coche de Lucía. Mi amiga sacó una gruesa carpeta de cartón de la guantera. Toma. Aquí tienes un poco más de verdad para sacar a la luz. Pasé por la oficina de la Guardia Civil. Abrí la carpeta. La ruta del cortejo nupcial. Inicialmente, no debíamos pasar por la calle del Jardín, donde había obras. La empresa de transporte confirmó que una hora antes de la salida, alguien envió una nueva ubicación al chat grupal del cortejo. Pasé la página. Una transcripción de los mensajes de WhatsApp del conductor del coche principal. 9:17 de la mañana. Isabel, Javier, creo que me he dejado mi neceser con las pastillas en la floristería de la calle del Jardín. ¿Podría el cortejo desviarse un poco? Me da miedo que me dé algo en el restaurante sin mi medicación. 9:19 de la mañana. Javier al conductor. Miguel, desvíate por la calle del Jardín. 9:20 de la mañana. Carmen en el chat. Correcto. La salud de Isabel es más importante que cualquier superstición. Volvemos. 9:22 de la mañana. Conductor Miguel, Javier, en la calle del Jardín hay obras. La calzada está estrechada. Podríamos quedarnos atascados o rayar los coches. 9:24 de la mañana. Isabel, será solo un par de minutos. Hoy es un día tan especial para Sofía, no quiero que nada salga mal por un ataque mío. Lucía sonrió sombríamente. Al final, todo salió mal. Miré el mensaje de Isabel y mis dedos se cerraron en un puño. El conductor, Miguel, ha declarado, continuó Lucía. Le dijo al inspector que se negó rotundamente a ir por allí, pero como el cliente, el novio y su madre, insistieron, tuvo que obedecer. Recogieron el neceser. Pregunté con voz ahogada. Lucía negó con la cabeza. El investigador llamó al dueño de la floristería. Isabel no se olvidó ningún neceser allí. Nadie fue a buscarlo. Miré por la ventana. En la entrada de la clínica, Javier ayudaba a Isabel a bajar la rampa en la silla de ruedas. Isabel se acurrucaba contra él, pareciendo una frágil flor rota por el viento. Pero no era una flor. Era un cuchillo afilado, y Javier era quien, con sus propias manos, me había clavado ese cuchillo bajo las costillas. Cuando el instructor de la Guardia Civil nos citó oficialmente para esclarecer el accidente, Javier por fin se dio cuenta de que la cosa se ponía seria. Me llamó 5 veces esa tarde. No contesté. A la sexta, me envió un mensaje larguísimo. Sofía, te lo ruego, no agrandemos el conflicto hasta que se determinen los culpables. Isabel pidió cambiar la ruta sin mala intención. Realmente se asustó por su corazón. Quedemos y hablemos, respondí escuetamente. Nos veremos en el cuartel de la Guardia Civil, solo creo en los hechos. A la mañana siguiente, Lucía y yo llegamos a la comandancia. Javier ya caminaba nervioso por el pasillo.
Isabel no estaba, pero sí había venido Carmen. Al verme, mi suegra pasó al ataque. Sofía, ¿de verdad piensas arrastrarnos por los juzgados? Un accidente es una desgracia para todos. Y tú intentas amargarle la vida a mi hijo por un simple arañazo en la pierna. Pasé por su lado como si no existiera y me senté en una silla. Javier miró mi muleta con culpabilidad. ¿La pierna? Hablemos solo ante el instructor, le corté. Se encorvó. Nos invitaron a pasar a un despacho. El esquema del accidente era simple. Al entrar en la zona de obras, el coche que iba delante del cortejo frenó bruscamente ante un bloque de hormigón. El cortejo chocó en cadena. Nuestro coche principal fue el más dañado. Yo iba en el asiento trasero derecho. El metal se deformó y me desgarró la pierna. La pregunta principal del instructor era una: ¿por qué el cortejo cambió voluntariamente la ruta acordada en el contrato? Entró en el despacho el conductor, Miguel, un hombre robusto de unos 50 años. Jugueteaba nervioso con su gorra. Señor capitán, ya se lo expliqué. Yo no cambié la ruta inicial. El novio me avisó por radio. Hay que recoger unas pastillas de la floristería urgentemente. Le advertí que allí había obras, y el novio me respondió: la salud de una amiga es más importante que el horario. Javier frunció el ceño. Simplemente me preocupaba que le diera un ataque. Miguel asintió. Eso es. Eso fue lo que dijo. El instructor pidió que se adjuntara la conversación del chat. Las transcripciones se pusieron sobre la mesa. Carmen, al ver los papeles, empezó a parlotear. Señor agente, la chica solo se asustó. Isabel tiene una salud delicada, el neceser era de vital importancia. En silencio, puse sobre la mesa la respuesta oficial del dueño de la floristería. El día de la boda, nadie vino a por ningún neceser, leyó el instructor. Además, en el registro de objetos perdidos de la tienda no consta nada. Javier cogió esa hoja de papel, y su rostro empezó a enrojecer lentamente. Carmen encontró una excusa al instante. Pero, se confundiría la chica por el estrés. A cualquiera le puede pasar. La miré con una frialdad glacial. Por su confusión, se destrozó el cortejo. Su Isabel salió con un rasguño y se fue en ambulancia como una VIP, mientras a mí me abandonaban en la cuneta desangrándome con una herida abierta y una conmoción cerebral. ¿Y cree que la palabra confusión es suficiente para la ley? ¿Y qué quieres? Chilló la madre de Javier. ¿Que se arrodille ante ti? No necesito sus rodillas. Exigiré una indemnización por daños a la salud y daños materiales a los responsables a través de los tribunales. Javier levantó la cabeza. ¿Vas a denunciar a Isabel? No solo a ella. Hice una pausa, mirándole directamente a los ojos. También a ti. En el despacho se hizo un silencio tenso. Javier retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada. Tú contrataste los coches, continué con voz firme. Tú le diste al conductor la orden directa de cambiar la ruta, ignorando la advertencia de peligro. Y tú mismo infringiste el artículo 195 del Código Penal, omisión del deber de socorro, al abandonarme en el coche destrozado. Carmen se levantó bruscamente, volcando la silla. Te has vuelto completamente loca. Denunciar a tu propio prometido. A mi ex prometido, la corregí. El rostro de Javier se puso gris. Sofía, ¿de verdad vas a llevar esto a un proceso penal y a los tribunales? Vosotros mismos me habéis llevado a esto. Paso a paso. Apretó los puños hasta que crujieron. Sí, lo admito, ese día entré en pánico y actué mal. Pero entiende, si a Isabel le hubiera dado un ataque al corazón y hubiera muerto, me habría culpado el resto de mi vida. Lo miré. ¿Y si hubiera muerto yo? Se quedó en silencio. No pudo responder a esa pregunta, porque en su distorsionado sistema de valores, Isabel siempre estaba en primer lugar, y yo, en algún lugar secundario. A la salida de la comandancia, Javier me alcanzó en el aparcamiento. Sofía, espera. Me detuve, apoyándome en la muleta. Por favor, no lo llevemos a juicio, suplicó. La cancelación de la boda, de acuerdo. La indemnización por los coches y tu tratamiento, lo conseguiré todo. Llegaremos a un acuerdo. Pero sin juicios. Mi madre valora mucho su reputación en el colegio donde trabaja. Simplemente no soportaría esa vergüenza. Me reí amargamente, sin un ápice de alegría. O sea, para que tu madre no soporte la vergüenza, yo debería haberme aguantado mis heridas en silencio. No me refería a eso, murmuró. Nunca te refieres a eso, pero el final es siempre el mismo. Yo tengo que cargar con las consecuencias de vuestros actos. Los ojos de Javier enrojecieron. Antes me entendías. Antes era una idiota útil, le corté y me subí a un taxi. Por la tarde, recibí una transferencia de Javier de 5.000 euros. En el concepto del pago ponía: compensación preliminar. Sofía, por favor,
No te enfades, hablemos. Inmediatamente, le devolví el dinero a través de la misma cuenta y le reenvié la hoja de cálculo de Excel. Esto no es un soborno por mis emociones, es una responsabilidad legal. Por favor, paga estrictamente según los puntos del presupuesto enviado, de lo contrario, nos vemos en el juzgado. No respondió. Por la noche, Carmen, al darse cuenta de que las súplicas de su hijo no funcionaban conmigo, decidió volver al ataque psicológico. Esta vez, en el chat de vecinos de nuestra comunidad, publicó una foto mía y escribió un texto larguísimo. Vecinos, admiren. Esta persona se escapó de la boda de mi hijo y ahora nos echa del piso, exigiendo miles de euros. Así son las chicas materialistas de ahora. Ponen el piso a su nombre antes de casarse, exprimen a la familia del novio y, a la menor dificultad, abandonan al marido. Cuando abrí el chat, ya había un animado debate. Algunos se escandalizaban y me llamaban arpía, otros compadecían a la pobre mujer. No me puse a escribir respuestas furiosas. Llamé al administrador de la finca y pedí un extracto de la cuenta de la comunidad. Luego, envié al chat 3 capturas de pantalla. El certificado de propiedad del registro, donde yo era la única titular. El comprobante de pago bancario de la entrada desde mi cuenta personal, y la notificación oficial de desalojo de la familia Soler. A las fotos añadí un párrafo. Estimados vecinos, esta vivienda fue adquirida por mí antes del matrimonio y exclusivamente con mis propios fondos. La familia Soler no ha invertido ni un euro, no tiene ninguna participación y no está registrada bajo ningún contrato de alquiler. Ruego a Carmen Soler que cese la difamación pública en mi contra, artículo 208 del Código Penal. De lo contrario, adjuntaré las capturas de este chat a mi demanda por protección del honor y la dignidad. El chat de la comunidad se quedó en silencio. 5 minutos después, un vecino escribió. Entonces, el piso es de la chica. ¿Por qué la suegra se pone a exigir derechos? Que se vayan. Otra vecina añadió, y yo oí de unos invitados que en la boda ese novio abandonó a la novia herida en el coche y se fue corriendo con otra tía en brazos. La opinión pública cambió de dirección al instante. Carmen empezó a borrar frenéticamente sus mensajes, pero mis capturas de pantalla ya estaban a buen recaudo en la carpeta correspondiente. Lucía, que presenciaba todo, negó con la cabeza. «Qué fría te has vuelto, Sofía». Miré la pantalla oscura de mi teléfono. No es frialdad. Es que por fin he entendido las reglas. No se puede retroceder. Antes daba un paso atrás, esperando que valoraran mi flexibilidad, y ellos lo interpretaban como una señal para avanzar y golpear más fuerte. Al día siguiente, me llamó el gerente del restaurante. «¿Sofía? Buenos días. El señor Soler nos ha informado de que se han reconciliado y que su boda se traslada a este sábado. El formato será un banquete festivo para los familiares. El resto del pago lo transferirá usted desde su cuenta, como la última vez». Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Quién le ha hablado de un traslado? El gerente se quedó desconcertado. La madre del novio, Carmen, dijo que los novios solo habían tenido una pequeña riña, pero que el banquete del sábado se celebrará. Sonreí amargamente. Decidieron darme una sorpresa con la presión de toda la familia. La boda está oficialmente cancelada, dije con firmeza. No pagaré el resto. Mi fianza se retiene según el contrato. Pero ya hemos enviado la confirmación a los invitados por parte del novio, entró en pánico el gerente. Eso es problema de la parte del novio. 1 hora después, recibí un SMS de Javier. Sofía, el sábado en el restaurante se reunirán todos nuestros familiares. Te pido que vengas. No podemos terminar todo por SMS. Pagaré cualquier compensación que pidas, pero por favor, hablemos de esto en familia. Rápidamente tecleé una respuesta. Iré. Lucía, al enterarse, abrió los ojos como platos. ¿Te has vuelto loca? ¿Tú sola contra todo ese clan? Te van a devorar y a obligar a retirar la denuncia. No iré sola, respondí con calma. Y solo temo una cosa. Que no estén todos allí. El sábado me puse un vestido negro, sobrio y ajustado. La herida de la pierna todavía me dolía. Caminaba despacio, apoyándome en una elegante muleta negra, pero mantenía la espalda perfectamente recta. Lucía vino conmigo. Y a mi lado caminaba Silvia Pérez, una abogada dura y tenaz de unos 40 años que me habían recomendado los clientes de la pastelería de mi madre. Después de revisar mi carpeta de pruebas, Silvia solo dijo una cosa. Este caso está ganado al 100%. Lo principal es no activar el modo de chica buena en las negociaciones. En el salón del restaurante, la decoración de la boda no se había quitado. Una alfombra roja, un lujoso fotocal de rosas blancas. Fotos nuestras en marco sobre las mesas. Solo que en una de las fotos, mi cara estaba medio tapada por un ramo torcido.
En cuanto las tres cruzamos el umbral, decenas de pares de ojos se clavaron en mí. Carmen, que lucía una sonrisa falsa ante los parientes, se acercó de un salto y me siseó al oído. Sofía, hoy están aquí todos los mayores de la familia. Compórtate, no hables de más. Dale una oportunidad a Javier, déjate una vía de escape. La medí con una mirada fría. He venido hoy para quemar este puente hasta los cimientos. Su sonrisa se desvaneció. Javier bajó del pequeño estrado. Al ver mi vestido negro, hizo una mueca. Sofía, ¿por qué de negro? Se supone que nos reconciliamos. Es el color de luto por nuestra familia que nunca fue, respondí en voz alta. Su rostro se desfiguró. No montes una escena. Queríamos hablarlo todo tranquilamente. Señalé las sillas dispuestas. ¿Queríais público? Hablemos. Isabel también estaba allí. Con un vestido azul pálido, estaba sentada en primera fila, con las manos cruzadas sobre las rodillas. En su muñeca lucía una pequeña tirita de color carne. Ao verme, se levantó de un salto. Sofía. He venido a pedirte perdón personalmente. No necesito tus disculpas. Necesito tu parte de la indemnización, la corté. Un murmullo de indignación recorrió a los invitados. Una de las tías susurró en voz alta. ¿Habéis oído? Otra vez con el dinero. El banquete ya está servido y ella se pone estupenda. No me extraña que Javier la engañara. Cojear, subí al pequeño escenario. Le quité el micrófono a un presentador desconcertado. Javier corrió hacia mí. Sofía, ¿qué haces? Recorrí con la mirada la sala en silencio. Ya que la familia Soler ha decidido reuniros a todos aquí con el pretexto de una boda, sed testigos. Saqué de mi bolso la cajita con el anillo y la puse en el borde de la mesa. Al lado, Silvia Pérez dejó una abultada carpeta con contratos. Hoy no es un banquete de bodas. Hoy es el día de la ruptura oficial del compromiso y del cobro de deudas. En la sala se armó un alboroto increíble. Carmen, con el rostro desfigurado por la rabia, corrió hacia el escenario, intentando arrebatarme el micrófono. Zorra, nos estás avergonzando. Silvia Pérez dio un paso adelante, y la apartó con firmeza. Carmen, mantenga la distancia. Soy la representante legal de Sofía Álvarez, su abogada. Si sigue usando la violencia, añadiré a la demanda un cargo por agresión. Al oír la palabra abogada, la sala se cayó al instante. Abrí la carpeta. Empecemos con los gastos de la boda. Fianza por este maravilloso restaurante. 8.000 euros. Pagado desde mi cuenta personal. Fianza por la agencia de bodas. 3.500 euros. Pagado por mí. Alquiler de los coches de lujo. 2.800 euros. Pagado por mí. Con cada cifra que nombraba, Lucía proyectaba en una gran pantalla de plasma el escaneo del recibo correspondiente con el sello azul del banco. No eran las palabras vacías de una novia despechada. Eran documentos de hierro. Carmen abría la boca como un pez fuera del agua, pero las miradas de los parientes, que la taladraban por la espalda, la obligaban a callar. Pasé la página. El piso en el que la familia Soler planeaba construir su nido de amor. Entrada. 86.000 euros. Reforma integral. 23.760 euros. Muebles y electrodomésticos. 16.420 euros. Aportación financiera de la familia del novio. 0 euros con 0 céntimos. Alguien en la sala ahogó un grito. Las tías que un minuto antes me llamaban arpía materialista bajaron la vista a sus platos. El rostro de Javier se puso del color de la ceniza. Sofía, basta, por favor, graznó. Yo no quería avergonzaros, pero vosotros me habéis avergonzado a mí regularmente, alcé la voz. Durante los últimos 2 años, yo, como prometida, pagué exámenes médicos, viajes a balnearios y transferí mensualmente a Carmen para su sustento un total de 13.500 euros. En su día me convenció de que era una inversión en nuestra futura y unida familia. Ahora el compromiso está roto. Según el artículo 1895 del Código Civil, exijo la devolución de este dinero por enriquecimiento injusto. Mi suegra no pudo más y chilló para que la oyera toda la sala. Es mentira. Me los dabas tú misma. Voluntariamente. Asentí. Sí, antes voluntariamente, pero después de que en el chat de vecinos de nuestra comunidad usted me acusara públicamente de robarle su dinero, me vi obligada a aclarar ante su familia quién se estaba aprovechando de quién. En la sala, uno de los hombres dijo en voz baja: Oye, Carmen, te has pasado de la raya. La chica os compró un piso y tú la pones a parir. Carmen enrojecía y palidecía por momentos, llevándose la mano al corazón. Isabel se levantó de un salto. Yo no entiendo nada de vuestro dinero. Pero Javier te quiere de verdad, Sofía. No puedes destruir 6 años de su vida por tu orgullo. La miré desde arriba.
De dinero no entiendes, pero de planificar rutas de cortejos nupciales sí, ¿verdad? Las lágrimas en su rostro se secaron al instante. Le hice un gesto a Lucía, y en la pantalla apareció el esquema del tráfico y las capturas de pantalla del WhatsApp del conductor. El día de la boda, la ruta original evitaba la zona de obras de la calle del Jardín, dije con firmeza. Isabel, con el pretexto de un neceser olvidado con pastillas para el corazón, exigió un desvío. El conductor advirtió del peligro de accidente. Javier ordenó seguir. Carmen lo aprobó. Y el dueño de la floristería declaró oficialmente ayer que nunca hubo ningún neceser allí. En la sala estalló una verdadera bomba. Los parientes empezaron a protestar en voz alta. Isabel retrocedió, balbuceando. Me confundí. Estaba muy nerviosa, me confundí. ¿Y fuiste a buscarlo a la tienda? Pregunté con dureza. No. Y después del accidente, cuando tenías un rasguño y Javier te llevaba en brazos a la UBI móvil, ¿le dijiste que yo estaba atrapada entre hierros y desangrándome? Las lágrimas brotaron de nuevo de sus ojos. Estaba en shock. No vi ni oí nada. Estabas en shock, por eso te aferraste al cuello del prometido de otra. Y Javier estaba en shock, por eso, de dos mujeres, eligió salvar a la que lloraba más fuerte. A todos vosotros en esta familia se os permitía tener miedo y entrar en pánico, y solo yo estaba obligada a ser fuerte y comprensiva. Javier estaba de pie junto al escenario, su pecho subía y bajaba con dificultad. Sofía exhaló, derrotado. Cogí la cajita con el anillo de compromiso y la abrí. Javier, este anillo me lo quité el día del accidente de mi mano ensangrentada. Ahora te lo devuelvo. Puse la cajita de terciopelo sobre la pila de recibos. A partir de hoy, nuestro compromiso está roto. Desalojad el piso en 3 días. Los pagos se realizarán según la reclamación extrajudicial que os entregará mi abogada. La responsabilidad por el accidente de tráfico recaerá sobre los culpables. Hice una pausa, mirándole a los ojos llenos de desesperación. Ya no tienes que obligarme a entender a la pobrecita Isabel. Ya no tienes que obligarme a soportar las impertinencias de tu madre. Ya no soy tu novia conveniente. En el salón de banquetes se hizo un silencio tal que se oía el zumbido de la campana extractora de la cocina. Javier estaba de pie, con los hombros caídos, como si le hubieran desangrado. Miraba el anillo, pero ni siquiera extendió la mano para cogerlo. Carmen, recuperada del shock, lanzó su último ataque. Nos has avergonzado delante de toda la familia. No eres una persona, eres una calculadora sin alma. Acerqué el micrófono a mis labios. Carmen, ¿quiere que ponga en la pantalla sus mensajes de audio donde llamaba a mi pierna desgarrada excesiva emotividad de la novia? Se calló al instante. Uno de los parientes mayores de Javier se le acercó y la reprendió bruscamente. Carmen, cállate ya. Ya estáis metidos en un lío hasta el cuello, qué vergüenza. Mi suegra miró a su alrededor con horror. Antes, la familia siempre había estado de su lado. Sabía llorar y contar magistralmente cómo yo manejaba a su pobre hijo, pero contra los extractos bancarios y los informes policiales, las lágrimas no funcionaban. De repente, Isabel se llevó la mano al pecho. Javier, me encuentro mal. Me falta el aire, gimió y empezó a desplomarse en la silla. Javier se movió instintivamente hacia ella. Yo lo vi. Toda la sala lo vio, y el propio Javier se dio cuenta. Se detuvo a medio camino, palideciendo aún más. De los ojos de Isabel brotaron lágrimas genuinas de pánico. De verdad me encuentro mal. No estoy fingiendo. Yo no dije nada, pero Lucía, que estaba junto al proyector, se rió sonoramente. Isabel, no te apresures a morir. Si te encuentras mal, llama a una ambulancia. El centro de salud está cruzando la calle. Solo no le pidas a Javier que te lleve en brazos otra vez. No sea que los familiares piensen que tú eres la novia. Se oyeron risas por la sala. Isabel se sonrojó hasta la raíz del pelo. Miró a Javier y, con voz temblorosa, dijo, Javier, ¿estás enfadado conmigo? Esta vez, Javier no la consoló. Desvió lentamente la mirada de la pantalla, donde se veía el esquema del cortejo fallido, hacia su rostro. ¿Qué es esa historia del neceser inexistente, Isabel? Preguntó con voz ahogada. Yo. De verdad me confundí, respondió ella, tartamudeando. Nunca en tu vida has confundido tus medicamentos, respondió él con un tono helado. La mirada de Isabel se movió nerviosa. Javier, ¿sospechas de mí? Hemos crecido juntos tantos años. ¿No sabes cómo soy? Esa frase, esa manipulación, la había usado 1.000.000 de veces. Antes, Javier se rendía ante ella, pero ahora, bajo la mirada de decenas de personas y pruebas irrefutables, ya no podía fingir ser un idiota ciego. Le hice un gesto a Lucía. En la pantalla apareció otra captura de pantalla. Era una conversación de Telegram. No era una escucha secreta, ni un hackeo.
La víspera de la boda, Isabel simplemente se equivocó de chat. A las 23:30, preguntó en el chat de proveedores si podía tener el coche justo detrás del nuestro, ya que lejos de Javier le entraría el pánico. La coordinadora respondió que ese coche era para los testigos. Y entonces Isabel envió un mensaje que iba dirigido a otra persona. No pasa nada, a esa tonta de Sofía se la puede mover fácil. Si Javier me elige a mí en un momento crítico, por fin entenderá quién es más importante para él. Isabel borró el mensaje un minuto después, pero la coordinadora tuvo tiempo de hacer una captura y se la envió a Lucía. Lucía no le dio importancia a esa tontería adolescente en ese momento, simplemente se enfadó. Pero después del accidente, esa captura cobró un significado completamente diferente. La pantalla brillaba intensamente. Isabel se quedó completamente petrificada. Javier se quedó mirando la frase. Sus labios temblaron. ¿Tú escribiste eso? Isabel palideció como el lino. Tuve una crisis. Lo escribí con rabia. En un arrebato. No fue un arrebato, respondí con voz firme. Lo estabas poniendo a prueba. Has estado probando sus límites sistemáticamente todos estos años. Probando si me haría cambiar el ramo por ti, probando si correría hacia ti en mitad de la noche antes de nuestra boda, probando si cambiaría la ruta por tu capricho, probando si se lanzaría a salvarte, dejándome a mí para morir. ¿Y sabes qué? Hice una pausa, mirando directamente el rostro pálido de Javier. Cada vez, te eligió a ti. Isabel negó con la cabeza, llorando. No, no, no es así. Pero no es solo culpa suya. Javier me dirigía al novio. Ella extendía los brazos y tú permitías que se te colgara del cuello. Ella se quejaba por un rasguño y tú corrías hacia ella, obligándome a tragarme mi dolor. Nadie te engañó, Javier. Tú mismo querías ser su salvador, a mi costa. Después de estas palabras, el rostro de Javier se quedó completamente exangüe. Abrió la boca para justificarse, pero no pudo pronunciar ni un sonido. En la sala, uno de los tíos resumió en voz alta. Esto no es amistad de la infancia. Es un sabotaje deliberado de la boda. Y el novio está completamente loco si dejó a una chica herida en el coche. Bien hecho por Sofía mandándolos a la mierda. El ánimo de los parientes cambió por completo. Miraban a la familia Soler con abierto desprecio. Carmen se desplomó pesadamente en su silla, sus labios temblaban. Parecía que, por primera vez en su vida, se daba cuenta de que sus rabietas de mercado ya no funcionaban. Silvia Pérez se adelantó, poniendo las reclamaciones oficiales sobre la mesa. Javier, Carmen, les notifico oficialmente que los asuntos relacionados con el desalojo de la vivienda, la devolución del enriquecimiento injusto, el reembolso de los gastos de la boda y la indemnización por daños a la salud se resolverán por la vía judicial. Y si continúan difundiendo calumnias sobre mi clienta, nos veremos también por la vía penal. Javier no miró los documentos. No apartaba sus ojos enrojecidos de mi cara. Sofía, ¿y si admito todos mis errores? Si lo pago todo hasta el último céntimo, entonces simplemente recibirás el castigo que mereces, sonreí amargamente. ¿Podemos empezar de nuevo? En la sala se hizo de nuevo el silencio. Isabel se estremeció, como si la hubieran golpeado con un látigo. Carmen se inquietó en su silla. Miré a Javier y me di cuenta de algo extraño. Si me hubiera hecho esa pregunta hace un mes, me habría echado a llorar de felicidad. El día antes de la boda, le habría puesto ultimátum sobre Isabel y su madre, pero me habría quedado. Pero ahora, frente a mí, había un hombre completamente extraño y patético. No quería empezar de nuevo por un gran amor hacia mí. Entró en pánico por la pérdida de control, porque ya no le esperaba por las noches. No pagaba los caprichos de su madre, no cuidaba de Isabel, no financiaba su bonita vida. Su ilusión de bienestar se había derrumbado. Tu arrepentimiento, Javier, no será un nuevo comienzo para mí, respondí con calma. Dejé el micrófono en el borde de la mesa, me di la vuelta y, cojeando, me dirigí a la salida. Cuando ya casi abría las puertas del salón, Isabel me gritó histéricamente a la espalda. Has ganado. ¿Estás contenta con lo que nos has hecho a todos? Pero Javier nunca me olvidará. Me giré lentamente. Ya no interpretaba el papel de hermana pequeña. Su maquillaje estaba corrido. En sus ojos había un odio puro y sin adulterar. Ya no lo necesito, respondí con una leve sonrisa. No tienes que luchar conmigo por él. Simplemente, quédate con lo que queda de él. Dicho esto, empujé las pesadas puertas del restaurante. Afuera, el brillante sol de primavera me deslumbró. El salón cargado con rosas falsas quedó atrás, y no volví a mirar atrás ni una sola vez. Después del banquete fallido, en la familia Soler comenzó un verdadero infierno. Carmen intentó quejarse en el chat de parientes, lamentándose de que había contratado a una abogada buitre para arruinarlos.
Pero uno de los hermanos de Javier le respondió con dureza. Carmen, todos vimos los recibos. No te avergüences más, simplemente devolvedle a la chica su dinero. Entonces, publicó un post lacrimógeno en Facebook sobre lo crueles que se habían vuelto las nueras. En los comentarios, una de sus propias colegas preguntó, ¿y la parte del novio invirtió un solo céntimo en ese piso? El post fue eliminado en 10 minutos. Javier empezó a bombardearme con mensajes, diciendo que estaban recogiendo sus cosas y se mudaban. Prometió poner en su sitio a Isabel. Reconocía que había sido un animal y me suplicaba que nos viéramos para tomar un café. No leí ni un solo mensaje. Antes, bastaba con que escribiera Hablemos para que yo dejara todo y corriera a escuchar sus excusas, que se reducían a que yo debía ponerme en su lugar. Eso se acabó. El presidente de nuestra comunidad de vecinos me informó de que los Soler habían contratado una furgoneta para la mudanza. Antes de entregar las llaves, Carmen intentó sacar del piso la nevera Lieber y la lavadora que yo había comprado. El vigilante del edificio detuvo a los mozos de la mudanza. Me llamaron. Ordené que comprobaran los electrodomésticos con mis facturas. Mi suegra le gritaba por teléfono al vigilante que yo me moría por una lavadora. Le respondí por el altavoz. Es de mi propiedad. Llévense solo su ropa interior. Ella tiró el teléfono de la rabia. Por la tarde, apareció en nuestra pastelería. Esta vez sin séquito, solo con su hermana. Era la hora punta. Mi madre estaba limpiando la barra. Carmen entró y se dejó caer en una mesa. Tenía los ojos rojos y aspecto desaliñado. Elena, hablemos de madre a madre, empezó. Los niños se han peleado, a cualquiera le pasa. Pero nosotras, las mayores, no deberíamos echar más leña al fuego. Sofía es joven, impulsiva, hay que hacerla entrar en razón. La boda se canceló. Es una vergüenza para toda la ciudad. ¿Quién se casará con ella después de esto? Salí del almacén. A mi madre no hay que hacerla entrar en razón. Al verme, la madre de Javier se puso al instante una falsa sonrisa de mártir. Sofía, entiendo tu dolor, pero Javier tampoco lo está pasando bien. Ha adelgazado mucho, está hecho polvo. No se pueden borrar 6 años así, con un juicio. Sí se puede, le corté, sentándome a la mesa. La sonrisa desapareció del rostro de mi suegra. Miró suplicante a mi madre. Elena, díselo tú. A una mujer le cuesta vivir sin un hombro fuerte en el que apoyarse. Si Sofía sigue con juicios y escándalos, se arruinará su propia reputación. Mi madre dobló cuidadosamente el paño húmedo. Sabe, antes yo también pensaba así, dijo mi madre con calma. Los ojos de Carmen se iluminaron de esperanza. Por eso, cuando ofendían a mi hija en su familia, siempre le pedía que fuera una nuera comprensiva, continuó mi madre con un tono de acero. Cuando usted ponía mala cara por nuestra pobreza, yo aguantaba. Cuando usted exprimía a mi hija para que le pasara dinero, yo aguantaba. Pero aguanté exactamente hasta el momento en que trajeron a mi hija al hospital con el vestido ensangrentado, mientras su hijo llevaba en brazos a una chica sana. Los labios de Carmen temblaron. Pero, fue un accidente. Javier se confundió. ¿Y qué pasó después del accidente?, preguntó mi madre sin alzar la voz. Vino a mi pastelería a montar un escándalo, llamó a mi hija ladrona en el chat de vecinos, intentó robar electrodomésticos ajenos en la mudanza. No ha venido aquí a reconciliarse, Carmen. Ha venido porque le asustan los juicios, y ha decidido presionar a Sofía a través de mí. La hermana de la suegra intentó intervenir. Consuegra, no sea tan dura. No somos consuegras. No se casaron, gracias a Dios, sentenció mi madre. Fuera de mi pastelería, o pulso el botón de pánico de la seguridad. Tengo cámaras y testigos por todas partes. Carmen se puso verde de rabia. Se levantó de un salto, casi volcando la mesa. En la puerta se giró. Si llevas a Javier a los tribunales, no volverá a mirarte en su vida. Ese es mi sueño dorado, sonreí. La puerta se cerró de golpe. Mi madre se mantuvo erguida un par de segundos, pero luego sus piernas flaquearon y se desplomó en una silla. Corrí hacia ella. Sofía. Mi madre se llevó las manos al pecho. ¿He sido muy dura con ella? Has estado magnífica, mamá, la abracé riendo. Ella también se rió, y luego se le enrojecieron los ojos. Hija, tenía tanto miedo de que se rieran de ti por la cancelación de la boda, y ahora me doy cuenta de que me da igual lo que diga la gente. Si te hubieras casado con él, habrías llorado toda tu vida. Todo me irá bien, mamá, te lo prometo. Esa misma tarde, Silvia Pérez preparó 3 carpetas de documentos. Vamos a por 3 frentes, sentenció la abogada. Primero, desalojo de la vivienda. Segundo, devolución del enriquecimiento injusto y las pérdidas de la boda. Tercero, demanda a los culpables del accidente más una querella por difamación. ¿Aceptamos un acuerdo extrajudicial si se ponen en contacto?
Solo con la condición del pago íntegro de todas las sumas del presupuesto, disculpas por escrito y desalojo inmediato del piso. Nada de plazos a 10 años, respondí con firmeza. Silvia asintió con aprobación. Excelente actitud. Nuestra base de pruebas es de hormigón. El tiempo corre en su contra. A la reunión para el acuerdo extrajudicial, Javier llegó media hora antes, con una camisa blanca arrugada, sin afeitar y con profundas ojeras. A su lado estaba su madre, con los labios apretados en una fina línea. También apareció Isabel. Ya no fingía ser una inválida, no llevaba vendaje. En su muñeca solo lucía una tirita color carne. Al verme, escondió instintivamente la mano bajo la mesa. Mi abogada, Silvia, abrió su portátil. Un mediador neutral expuso los puntos de la reclamación. Compensación por la boda, devolución del dinero transferido a la madre y responsabilidad por el accidente. Carmen se puso a la defensiva de inmediato. Ya nos hemos ido del piso, no nos hemos llevado nada vuestro. ¿Qué más queréis de nosotros? Silvia leyó impasible un documento. Nevera Liber, lavadora Bosch, colchón Picolín. Todo comprado por mi clienta. Ustedes contrataron una mudanza para sustraer dichos bienes, lo cual está grabado por las cámaras de la comunidad. El intento de robo no exime de responsabilidad. Exigimos la firma de un compromiso notarial de no acercarse a dicha vivienda y el reembolso de las costas judiciales. La madre de Javier se atragantó, pero se calló. Pasamos al accidente. Isabel, sollozando, tomó la palabra. Admito que pedí cambiar la ruta, pero no fue a propósito. De verdad me dolió el corazón. Yo también resulté herida en ese accidente. Lucía, sentada a mi lado, resopló con frialdad. Miré a Isabel. El dueño de la tienda confirmó que no había ningún neceser. La conversación con el conductor demuestra que exigiste cambiar la ruta sabiendo de las obras. Los testigos, Lucía y el conductor, confirman que le gritaron a Javier sobre mi hemorragia, pero tú le dijiste que tenías un ataque y lo llevaste a la ambulancia. Isabel empezó a temblar. Había mucho ruido. Estaba en shock. No oí lo que gritaba Lucía. Silvia Pérez puso sobre la mesa las declaraciones del conductor Miguel y de la coordinadora de la boda, con la famosa captura de pantalla del chat. Cada palabra de esas declaraciones caía como una pesada losa sobre los hombros de Javier. Finalmente, levantó sus ojos inflamados hacia mí. Sofía, perdóname. En la sala de negociación se hizo el silencio. Esas palabras deberías haberlas dicho allí, en la carretera, junto al coche destrozado, respondí con calma. Tragó saliva. Lo sé, pero ahora ya no cambiará nada. Carmen entró en pánico. Javier, no le hagas caso. Solo quiere sacarnos hasta el último céntimo. De repente, Javier se giró hacia su madre y le gritó tan fuerte que los cristales vibraron. Mamá, cállate. Mi suegra se encogió en su silla. Era la primera vez que recordaba que él le callara la boca. Si hubiera ocurrido un año antes, me habría alegrado. Pero ahora, esa tardía revelación no valía ni un céntimo. Las negociaciones duraron 3 horas. Al final, los Soler capitularon bajo el peso de las pruebas. Se firmó un acuerdo de conciliación. La familia de Javier se comprometía a entregar las llaves del piso y a no acercarse a él. Carmen publicaría una rectificación oficial de sus calumnias en los chats. Las pérdidas por el banquete cancelado y los servicios de la agencia se repartirían proporcionalmente a la culpa. La mayor parte la pagaría Javier. Isabel asumiría la responsabilidad solidaria por los daños a la salud en el accidente, ya que la iniciativa de cambiar la ruta partió de ella. Al firmar los papeles, Isabel se volvió hacia Javier con lágrimas en los ojos. Javier, ¿de verdad me vas a hacer pagar esos 2.500 euros? No tengo tanto dinero. Javier la miró con una mirada pesada y fría. Tienes culpa directa en el accidente. Pagarás. Isabel retrocedió, como si la hubieran apartado como a una apestada. Antes no eras así. No pude evitar reírme a carcajadas. Javier se sobresaltó y me miró. ¿Ves, Javier?, dije. Ella también piensa que has empeorado desde que dejaste de pagar sus caprichos. Cogí mi copia del acuerdo, me levanté y me dirigí a la salida. Javier me alcanzó junto a los ascensores. Sofía, pagaré todo a tiempo. No volveremos a acercarnos al piso, y con Isabel, he cortado todo contacto. Pulsé el botón del ascensor. Es tu vida. Haz con ella lo que quieras. En sus ojos se reflejaba un dolor insoportable. ¿De verdad ya te da completamente igual? Miré el panel electrónico del ascensor, recordé el sonido de las sirenas, recordé sus palabras por encima del hombro. El estado de Isabel es inestable, tú solo aguanta. Hubo un tiempo en que no me daba igual, Javier. Pero eso murió aquel día en la cuneta. Las puertas del ascensor se abrieron. Él dio un paso para seguirme, gritando desesperado.
¿Y si te preparo una nueva boda? Ahorraré, compraré un anillo mejor. Te elegiré solo a ti. Me llegué. No necesito una boda, Javier. Necesito un hombre que, en el momento en que me estoy desangrando, corra primero hacia mí, no hacia otra. Y ese hombre nunca serás tú. Las puertas se cerraron, dejándolo de pie en el pasillo vacío. Una semana después, el restaurante me llamó para recoger la parte restante de la fianza de vuelta. Fui un día de diario. El salón estaba vacío. El muro de rosas blancas estaba a medio desmontar. En un rincón yacían marchitos unos ramos, como una broma macabra que acabó en tragedia. El gerente me entregó un recibo de devolución y se disculpó formalmente. No es culpa suya, negué con la cabeza. El gerente vaciló. El señor Soler pidió que le dijera que la espera en el aparcamiento. Salí a la calle. Javier estaba de pie junto a su coche, fumando nerviosamente. Había adelgazado mucho. Sus pómulos se habían afilado, en sus manos apretaba la misma cajita de terciopelo con el anillo. Sé que no quieres verme, empezó con voz ronca, pero tenía que decírtelo. Aquel día, de verdad quería pasar el resto de mi vida contigo. No te mentí en el altar. Es que me acostumbré a que Isabel fuera débil, a que no tuviera a nadie que la protegiera. Pensaba que tú eras fuerte. Que lo entenderías. Se me olvidó que tú también me necesitabas. No se te olvidó, respondí con frialdad. Simplemente te resultaba cómodo no darte cuenta. Palideció. Cuando llevaba a Isabel a la ambulancia, de verdad no pensé que lo tuyo fuera tan grave. Lucía lo gritaba a los cuatro vientos. Y tú lo oíste perfectamente. Pensé que te las arreglaría, susurró, bajando la cabeza. Sonreí amargamente. ¿Sabes? El doctor Torres tenía razón. Realmente había que convertir esa boda en un funeral. Javier levantó la cabeza. En sus ojos había terror. Enterramos esa boda, Javier. A mí, no. Una lágrima solitaria y escueta rodó por su mejilla. Era la primera vez que lo veía llorar. Antes pensaba que si alguna vez lloraba por mí, le perdonaría cualquier cosa. Pero ahora lo miraba como a un actor en una mala película. Sofía, ¿por qué eres tan categórica? La gente comete errores, preguntó con angustia. Porque no te equivocaste una vez. La elegiste a ella sistemáticamente durante 6 años. Ella quería un sitio en el cortejo, tú me apartabas. Se sentía sola por la noche, tú me abandonabas, tu madre me sacaba dinero, tú me obligabas a aguantar. El día de la boda simplemente lo iluminó todo con un foco. Ya no quiero estar en el banquillo en mi propia vida. Saqué de mi bolso el acta de entrega de llaves. Este es el último documento. El dinero del juicio, transfiérelo a la cuenta y no me vuelvas a llamar nunca más. Cogió el papel con dedos temblorosos. De nuestros 6 años solo quedan estos papeles. No solo eso. Bajé la vista hacia mi pierna, donde bajo los pantalones se ocultaba una cicatriz reciente. También queda una cicatriz en la espinilla. Se le cortó la respiración. Me di la vuelta y me dirigí a mi coche. Sofía, gritó desesperado a mi espalda. Dime la verdad, si aquel día te hubiera cogido en brazos a ti primero, ¿no estaríamos ahora aquí? Me detuve un segundo, sin girarme. No. Pareció soltar un suspiro de alivio, porque añadí, si me hubieras elegido a mí entonces, todo el infierno que vino después simplemente no habría ocurrido. Nos mataste tú mismo. Detrás de mí se hizo un silencio absoluto. Salí del aparcamiento a la calle inundada por el sol de primavera. Mi madre me esperaba en la acera, junto a la pastelería. Estaba sentada en su vieja scooter eléctrica. En la cesta llevaba productos frescos del mercado. Al verme, me saludó con la mano alegremente. Sofía, vamos a casa. He hecho cocido, del bueno, como a ti te gusta, y también he horneado pasteles. Me acerqué a ella con una sonrisa, me senté en el asiento de atrás y la abracé con fuerza por la cintura. De niña también viajaba así con ella. Entonces me parecía que cuando creciera y me pusiera un vestido blanco, tendría mi propio hogar de verdad con un hombre de confianza. Pero ahora entendía que un hogar no es un sello en el DNI ni un anillo grabado. Un hogar es una persona que, en el momento en que te duele, lo deja todo y pregunta. Hija, ¿dónde te duele? Un mes después me quitaron los últimos vendajes. Solo quedaba una cicatriz rosa pálida en la espinilla. El doctor Alejandro Torres, en la revisión final, asintió satisfecho. Cicatrizando perfectamente. La cicatriz se aclarará con el tiempo, pero no desaparecerá por completo. Quedará un defecto estético. Que se quede, sonreí. Es un excelente recordatorio de que nunca más debo tolerar el descaro ajeno hasta sangrar. Alejandro sonrió, quitándose los guantes. Le ha salido caro el recordatorio, pero funciona a la perfección. Por la tarde, recibí en mi cuenta el primer gran pago del acuerdo de conciliación, con el concepto de Soler, J.
sin palabras de más ni disculpas. Por la noche, Carmen publicó una escueta rectificación oficial en el chat de parientes y vecinos. Exactamente el texto que había redactado mi abogada Silvia. Admitía la difamación y se disculpaba públicamente por la mentira sobre la novia fugada con el dinero. Me daba igual lo sincera que fuera al escribirlo. Lo importante es que nadie más se atreviera a manchar mi nombre. Isabel desapareció del mapa. Lucía me contó en secreto que tuvo una bronca monumental con Javier cuando él le envió la factura para que pagara su parte por los coches destrozados y mi tratamiento. Ella montó una escena, gritando que no era un hombre por hacer pagar a una chica débil. Javier la mandó a la mierda y la bloqueó en todas partes. Pero a mí ya no me interesaba en absoluto cómo esas arañas se devoraban entre sí en su frasco. Cuando volví a la pastelería, mi madre estaba estirando masa para croissants. Sobre la entrada teníamos un nuevo y bonito letrero. Pastelería de Elena y Sofía. Mamá dijo que ahora éramos un equipo y que mi nombre debía estar en la fachada. Me senté en la caja, saqué de una bolsa el vestido de novia cortado. En el encaje blanco aún se veían manchas marrones de sangre que no se habían ido en la tintorería. No tiré el vestido. Cogí unas tijeras, corté un trocito limpio de encaje blanco, y lo pegué en la primera página del nuevo libro de caja. Arriba escribí la fecha de hoy, y debajo añadí una sola línea. A partir de hoy, ya no llamo compromiso a la humillación. Entró Lucía. Al ver lo que escribía, se acercó y miró con curiosidad por encima de mi hombro. Vaya, un nuevo libro de contabilidad para una nueva vida. ¿Y qué anotamos en el primer punto? Miré por la ventana. El sol del mediodía inundaba la calle. Los transeúntes se apresuraban a sus asuntos. Alguien reía, alguien tomaba un café sobre la marcha. En mi teléfono ya no había chats tóxicos, ni histerias nocturnas de mi suegra, ni manipulaciones de mi prometido. Cerré lentamente el cuaderno y sonreí feliz a mi amiga. Anotaremos beneficios netos. Por fin he encontrado la libertad.